poder acometerlas, ¿vale? Pues bien, nosotros nos quedamos con la parte buena, se nos olvidó que existía esta segunda parte, o nadie nos explicó en su momento que eso también tenía sus obligaciones. A nosotros, a los italianos, a los portugueses, a los griegos, a los irlandeses, aquí había muchos que no nos habían explicado esta parte de la película. Por tanto, en el fondo, esta es la tensión intrínseca que tiene el euro. El euro solo puede sobrevivir si los países tienen un nivel de productividad relativamente similar, porque la parte monetaria es la misma y necesitas que la parte real sea relativamente similar. Si nosotros, y esto en el fondo es una especie de carrera en intentar conseguir esto. A Grecia, ¿qué le estás haciendo? A Grecia le pones unos planes de ajuste bestiales para intentar que ganen el fondo en productividad, que vendan de una santa vez esas empresas públicas en las que están colocados todos los amigos del gobierno, porque en Grecia, si en algunos sitios hay amigos del gobierno, en Grecia ya es una pasada, ¿vale? Ahí están todos los amigos del gobierno colocados. Entonces, mira, tienes que vender esto, tienes que vender los puertos, y tienes que... ¿Por qué? Porque necesitas aumentar los niveles de productividad. A nosotros nos pasa lo mismo. Nuestro problema no es... Lo que quiero deciros es que nuestro problema no es un problema coyuntural, es un problema claramente estructural. Y nosotros o somos capaces de acometer esto o será difícil. Y si os parece, paro aquí la parte de la crisis. ¿Quieres seguir un poquito más y ya para concluir? No sé cómo concluir. Aprovecho para decir que se puede hacer preguntas en un papelito que va a pasar nuestra estupenda azafata. Vale, pero yo casi voy a hablar un poco más... Bueno, entonces, después si queréis hablamos de las preguntas de la crisis, de lo que queráis, que me parece que va a ser más sencillo. Yo os voy a contar lo que venía a contar, porque voy a contar mi libro, ¿no? Entonces os voy a contar ¿vale? Os cuento lo mío. Pero, sobre todo porque aquí habrá alguno que habrá venido incluso para enterarse de esto. Entonces, bueno, pues esto de las expectativas siempre es importante. Vale. Quiero hacer un pequeño disclaimer. El disclaimer es simplemente, yo soy presidente de INECO, pero no cuento la posición oficial del Ministerio. La posición oficial del Ministerio la cuenta primero la ministra, la cuenta su oficina de prensa y la cuenta los altos cargos del Ministerio, el secretario de Estado y los secretarios generales. Yo soy un señor que pasa por ahí, echo una mano y esas cosas, ¿vale? Por tanto, por favor, si hay periodistas, no diga, es que el Ministerio de Fomento dice... Bueno, si lo oye, pero vamos, digo que no tengo ningún problema con... Oye, son tipos estupendos, pero entenderme, por favor, no digáis, el Ministerio de Fomento dice, ¿vale? Mi disclaimer. Bueno, ¿por qué el título de la conferencia? Cuando me pidieron un título para esta conferencia, a ver, hubiera puesto el de la crisis, hubiera pensado que estaba la cosa tan mal, pero el título de la conferencia tiene que ver con un comentario, o varios comentarios que me hicieron cuando yo me fui al Ministerio de Fomento, vamos a esta ingeniería. Yo trabajaba en CEDEA, como os ha comentado Julio, y en un momento dado, pues bueno, la ministra me pidió, oye, Pablo, ¿no te vienes aquí? Es una empresa estupenda y tal. Bueno, la verdad es que sí, tengo buena relación con la ministra y me pareció que estaba bien cambiar. ¿Sabéis? Los americanos cambian cada 6 años, pues yo llevaba 6 años en FEDEA, dije, toca cambiar, ¿no? La gente me daba el pésame. Me decían, te vas al Ministerio de Fomento, ahora. Tío, ya te podías haber ido hace 10 años. ¿Ahora? ¿Qué vas a hacer allí? Allí, nada, dar malas noticias todo el santo día. No vas a poder hacer otra cosa. Vas a decir que no, todo el día diciendo que no, y que no, y que no, y que no. Esto es un horror, no te metas ahí, ¿no? Entonces, yo me autoconvencí de que no era así, de que no podía ser así, de que el Ministerio de Fomento no podía ser eso. Y entonces, dándole vueltas, llegué a la conclusión de que el Ministerio tenía que hacer algo más que hacer infraestructuras. Las infraestructuras, por supuesto, son importantes, pero que teníamos que repensar el Ministerio. Que después de 2 décadas haciendo un Ministerio de Infraestructuras, ha llegado el momento, y además por eso se llamaba Ministerio de Fomento, había llegado el momento de intentar pensar en un ministerio que se dedicara al transporte y que las infraestructuras estuvieran al servicio del transporte. Y, por tanto, menos construcción o menos obra y más gestión. Entonces, lo que básicamente quería contaros hoy aquí son las reflexiones que había pensado sobre qué cosas podría hacer el Ministerio cuando, evidentemente, no tiene dinero, porque dinero más bien tiene poco. ¿Vale? Entonces, aquí he hecho básicamente cinco ideas. ¿Vale? Garantizar, como veis, hay un óptimo uso de los recursos, reafirmar su papel como regulador, fomentar la colaboración público-privada, potenciar la liberalización y apoyar la internacionalización de la industria española. Y ya después pues, haré unas breves conclusiones, ¿no? A ver, yo creo que la primera cosa que tiene que hacer el Ministerio es ser más selectivo. Y esto es una cosa muy buena. Esto es fantástico. ¿Por qué es fantástico? Porque, pensar, esto es cuando, bueno, publicidad pequeñita. Cuando estábamos en FEDEA, montamos un blog que algunos conocéis que se llama Nada es gratis, ¿vale?
Nada es gratis. Y me acuerdo cuando hablaba con el fundador, vamos, el creador y el que se le ocurrió el nombre, ¿no? Un economista que se llama Javier Díaz Jiménez, que se le ocurría el nombre. ¿Qué nombre le vamos a poner al blog? Entonces, él me dijo, y yo tiendo a pensar que tiene razón, que la principal verdad de los economistas es esta. ¿Vale? En esto, ¿qué es lo que hemos aprendido de la teoría económica? ¿Qué nos enseñan todos esos modelos súper complejos que a veces estudiamos? Esto, nada es gratis. Y por tanto, cuando fuimos poco selectivos en un pasado, y en estas 2 décadas a veces hemos sido poco selectivos, esto tiene un coste, ¿vale? Aunque solo sea la conservación y el mantenimiento de esas infraestructuras. Por tanto, yo creo que el primer papel que tiene que hacer el Ministerio es contar con herramientas que le permitan ser selectivo, es decir, elegir realmente los proyectos que merece la pena hacer, porque proyectos posibles hay una barbaridad, ¿vale? Entonces, me parece que, y es muy curioso, porque cuando ves, yo llegué a la estructura del Ministerio, incluso como está conformado, es una estructura en la que está todo pensado para hacer. Entonces, notas todas las direcciones generales, incluso las subdirecciones, son gente acostumbrada a mover el papel para que las cosas se hagan. Pero le dices, oye, a ver, ¿qué estudios hemos hecho, además de, por supuesto, los que hacemos en INECO, que son fantásticos, pero alguien se ha metido a mirar alternativas que tenemos a esto? ¿Cuántos estudios económicos tenemos sobre los escenarios posibles que puede tener esta infraestructura? Esta parte como que se le da menos importancia, como que son trámites que hay que hacer para llegar a lo de verdad. Y lo de verdad es hacer la obra. Esto es para lo que nos pagan. Pues no. Para lo que nos pagan es para ser selectivos, para elegir bien. Esto es mucho más complicado. Porque al final hacer una obra, oye, mejor o peor, todos sabemos hacerla. Lo difícil es acertar en el cómo y en las obras que se deben hacer. Por tanto, y esta es una de las cosas que ahora estamos intentando, de hecho, pues, organizar en el Ministerio, y en NECO ayudamos un poco, es contar con una especie de oficina una oficina independiente además de los de las obras, que evalúe y que haga análisis sobre alternativas. Oye, nos sugieren, por decir un caso real, hacer el tercer hilo, seguro habéis oído hablar del corredor mediterráneo. ¿Esto es una buena idea o no es una buena idea? Pues técnicamente tiene su complejidad y esta está analizada y, insisto, en INECO hay hecho mucho. Pero ¿esta es la mejor manera que tenemos de mover mercancías en el corredor mediterráneo o hay otras alternativas? ¿Esto es mejor que poner ancho UIC o no es mejor que poner ancho UIC? ¿Esto es mejor que poner... ¿No hay otras alternativas para conseguir lo mismo? ¿Vale? Entonces, gente cuya visión es hacer, en el fondo, de Pepito Grillo, de malo de la película, el intentar criticar y poner lo que después la realidad nos demuestra. La realidad nos demuestra que hoy leía en el periódico, cuando venía por aquí, que una autopista de peaje que acabamos de hacer tiene 400 vehículos diarios de IMD. ¿Vale? Claro, con 400 vehículos es que no pueden salir es imposible que salgan las cuentas de ningún tipo y probablemente no podamos sacarlas ni en el futuro. ¿Vale? También porque a veces las infraestructuras tienen efectos no esperados o no pensados. Fijaos, el tema de los SABES, ¿no? El tema de los SABES hemos aprendido bastante en estos 20 años, somos un país que hacemos muy bien los SABES, tan buenos que los vamos a exportar a todas partes, ¿no? Pero a veces los efectos, la gente quería, a veces el AVE, pensando en que esto le iba a servir para, pues, conectar, yo qué sé, su ciudad con la capital, muchas veces porque esto es muy radial, ¿no? Y que eso iba a ayudar mucho a que creciera la ciudad. Y a veces esto no ha ocurrido. Estoy pensando en algunas ciudades cercanas a Madrid, donde lo que ha ocurrido es lo contrario. Es decir, que se ha concentrado la actividad en el polo grande y ha perdido actividad el polo pequeño. Por tanto, los SABES generan una dinámica comercial, una dinámica de transporte que es completamente distinta a la que uno podría esperar inicialmente y que también uno tiene que tomar en consideración cuando hace este tipo de infraestructuras. Los aeropuertos. Ahora discutimos con mucha frecuencia y decimos, ¡qué barbaridad! Tenemos 57 aeropuertos en España. Y entonces dice, esto es una barbaridad, esto es un despilfarro. Incluso tenemos aeropuertos de paseantes, ¿vale? Esto de que tenemos algún aeropuerto que todavía no ha llegado a inaugurarse. Si uno va a otros países, hay de todo, ¿verdad? Pero hay muchos países que tienen muchos aeropuertos. Esto probablemente
Y tiene sentido que haya un aeropuerto en muchas, Estados Unidos mismos, un montón de localidades pequeñas que tienen aeropuerto. Y esto probablemente, insisto, puede tener mucho sentido que lo tenga. Lo que probablemente ha tenido menos sentido es que intentemos replicar la T4 en cada una de las ciudades españolas, en pequeñito. Todo el mundo, bueno, yo quiero tener pues, una gran terminal. Bueno, como no hay periodistas, mis suegros viven en Fuerteventura, bueno, al menos una temporada del año, ¿no? Y bueno, pues yo voy de vez en cuando, vamos a verles, como es lógico, ¿no? Y cuando vamos a verles, el aeropuerto de Fuerteventura es, vamos, Heathrow es una broma comparado con Fuerteventura. Tiene 2 terminales espectaculares, una de ellas está completamente cerrada. Quiero que Fuerteventura tenga aeropuerto tiene todo el sentido del mundo. Que tenga un mega aeropuerto, como si allí fuera a ser el centro de operaciones para toda África Oriental, pues bueno, pues esto probablemente sea más discutible. ¿Vale? Pensar que yo creo que, y esto nos lleva, y esto me lleva, además, quería tocar un tema, ¿no? Que es el tema del crecimiento económico y la creación de empleo. Y esto me permite, así de paso hablo de la crisis, ¿no? Hay una cierta idea a veces de que crecimiento económico y ajuste, consolidación fiscal son incompatibles. Es decir, mire, tenemos, porque nos lo pide Bruselas, y a veces hay un poco esta idea, ¿no? A veces, porque nos lo pide Bruselas, aquí hay que pegarle cerrojazo a las cuentas públicas. Pero bueno, esto sabemos que va a tener un coste en crecimiento económico y lo soportaremos con resignación cristiana. ¿Vale? Y la cosa, pues básicamente, acaba aquí. Yo no estoy tan seguro de esto. ¿Vale? Es decir, todos sabemos que, evidentemente, que el gasto público genera crecimiento económico, en el sentido de que genera demanda agregada que aumenta, pero también sabemos que tiene un efecto de exclusión y que expulsa al sector privado de aquellas actividades porque lleva a tipos de interés más altos. Y de hecho hay algún estudio que he visto recientemente de alguien que quería medir estas cosas y que lo que le sale es que no está claro que crecimiento económico y ajuste fiscal vayan en sentido opuesto. De hecho, si os fijáis, en nuestro país lo sabemos, a ver, la experiencia lo que nos dice es lo contrario. La última etapa de fuerte ajuste fiscal que ha habido en este país fue para la entrada en el euro, ¿vale? Del 96 al 2000. Recordar que ahí fue la primera vez que se congeló el sueldo de los funcionarios, se pegó un pequeño rejón, pero estábamos al principio a televisión, y empezaron a hacer una serie de cosas, ¿no? ¿Qué ocurrió? Lo que básicamente ocurrió es que nosotros fuimos ganando credibilidad y a España empezaron a descontarle que como estaba haciendo los deberes entró en el euro, nuestro tipo de interés cayó radicalmente y nos podemos empezar a financiar de la manera más baja. Ahora vivimos en el mundo básicamente contrario. Como la gente no confía básicamente en nosotros, la prima de riesgo sube. La prima de riesgo cada vez presiona más, nos presiona a nosotros como país y presiona al sector financiero que es incapaz de conseguir dinero. Y de hecho, lo que está ahogando nuestra economía, que por cierto está bastante ahogada, yo tengo mis serias dudas de que sean los recortes y tiendo a pensar que tiene mucho que ver más con el acceso al crédito. Hoy las empresas españolas no pueden crecer porque no tienen crédito, porque nadie confía en nosotros, porque nadie se atreve a hacer un proyecto de inversión a medio plazo. Eso es lo que nos mata. No nos mata el ajuste fiscal. Es decir, yo lo siento, creo que es una barbaridad como se ha hecho, insisto, no hay periodistas, ¿vale? El copago farmacéutico, porque creo que hay que poner copago, pero yo no lo hubiera puesto de esta manera. Pero me parece imposible pensar que eso esté matando a la economía. Lo que está matando a la economía, lo que está haciendo que nuestra economía en el fondo se vaya parando, es que la gente, nadie piensa de aquí a un mes. Eso es lo que nos mata. Ni nadie está dispuesto a invertir para mejorar mi posición dentro de 6 meses. Eso es lo que al final no nos da posibilidades. Y o nosotros llevamos a cabo un ajuste fiscal suficientemente serio como para dar credibilidad a nuestras cuentas públicas y que la gente piense que esto es sostenible a medio plazo, o esto básicamente no tiene remedio y no creceremos nunca.